Hola amigos, ¿cómo se encuentran? Aquí el profesor Gómez. El día de hoy vamos a estudiar lo que sería el método de aspa simple para factorizar polinomios que tienen esta forma. Vamos a escribir lo que serían los polinomios que tienen esta forma. U de xy, digamos una función general que cumpla con esta condición. Que cumpla con ax a la 2m más b por x a la m y a la n más c por y a la 2n. Polinomios que tengan esta forma, nosotros lo vamos a factorizar por el método de aspa simple. Existen otros métodos para factorizar también, ¿no? Tenemos el método de Ruffini, podemos tener el trinomio de la forma, podemos aplicar la resolvente, pero este video va a estar dedicado al método de aspa simple. Bien, hay casos particulares. Supongamos que en el caso particular tenemos entonces un caso particular de esta expresión es que n sea igual a 0. Si n es igual a 0, entonces estamos en presencia de lo siguiente. Nos quedaría solamente ax a la 2m más b por x a la m. Como n vale 0, entonces toda expresión elevada a la 0 vale 1. El término de y desaparece y nos quedaría más c. Este sería el caso particular cuando n vale 0. Bien, que sería el trinomio que podemos factorizar por Ruffini. Podemos trinomio de la forma ax a la 2m más bx a la m más c. Ok, entonces vamos con el primer ejemplo para que se entienda en qué consiste este método. Vamos a colocar aquí ejemplo 1. Ejemplo 1. Tenemos el siguiente polinomio. Vamos a colocar como una función. Así que el polinomio que depende de x es igual. Bueno, en este caso vamos a escribir uno que depende de dos variables. Vamos a escribir uno que dependa de dos variables. Vamos a escribir un polinomio para que veamos su caso más general, que dependa de x y que dependa de y. Polinomio que depende de dos variables y tiene esta forma: 2x al cuadrado más 3xy menos 2y al cuadrado. Repito, 2x al cuadrado más 3, es un 3xy menos 2y al cuadrado. Entonces, ¿en qué consiste este método? El método consiste en lo siguiente. Nosotros vamos a descomponer el término que aparece como 2x al cuadrado en dos factores. Supongamos que yo lo voy a descomponer en los siguientes factores. Eso me los voy a deducir de la siguiente forma. Voy a escribir 2x como un primer factor y otro factor como x. Bien, de forma que cuando yo multiplique a esos dos factores, este 2x con esta x, efectivamente me quede el 2x al cuadrado, que es el término que aparece aquí, el primer término. Luego voy a obtener dos factores más, de manera que tengamos el último término. Entonces vamos a asumir que el último término vamos a escribir menos 2y y vamos a escribir una y. De forma, como les dije, que el producto de estos dos factores me den este término que tenemos aquí. Entonces, menos 2y por y, menos 2y cuadrado. Cumple con la condición. Ahora, ¿por qué el método se conoce con el nombre de aspa? Bueno, porque aspa es este símbolo, simplemente. Ese es el símbolo aspa. Nosotros vamos a hacer el producto ahora de, por decirlo así, de estas diagonales. El producto de estas diagonales, y hago después su suma algebraica, debe darme el término central, este término que tenemos aquí. Entonces, veamos con esta prueba. Nos quedaría 2x por y, entonces tenemos por este lado 2xy. Bien. Luego tenemos menos 2y por x. Menos 2y por x o menos 2xy. Esta suma algebraica como resultado me da 0. Y podemos observar
que 0 es diferente de 3xy. Es decir, los términos tal como los tomé, esto que está aquí es el término que aparece aquí, nuestro término aquí, no nos está dando. Nos está dando cuando hice esta suposición, cumple con la primera forma, que es esta que está aquí. El producto me da el primer término, el producto de ellos dos me está dando el término tercero, pero cuando hago la multiplicación en forma de aspa y hago su suma algebraica, nos está dando 0, y 0 es distinto de 3xy. Quiere decir que estos no son los términos que debo de tomar. O sea, que esto es un método de tanteo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en este caso? Voy a escribirlo en otra página de manera que usted no pierda la secuencia de este método. Bien, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasar aquí de página. Bien, vamos a pasar la página y vamos a estudiar ahora el mismo ejercicio. Vean que es un método de tanteo, ¿no? Entonces tenemos ahora, vamos a escribir aquí entonces el polinomio. El polinomio inicialmente, entonces decimos que era un p de xy igual a 2x cuadrado más 3x por y menos 2y al cuadrado. Entonces seguimos con el tanteo. En este caso, bueno, ya como yo me sé la respuesta, evidentemente, por algo estoy haciendo este video, este material, entonces colocamos 2x de este lado y colocamos aquí x. Del lado del último término vamos a colocar a menos y aquí y vamos a colocar a 2y. Y hacemos entonces el producto. Efectivamente, el producto de este por este término sigue siendo el 2x al cuadrado. Cuando hago el producto de estos dos, cumplimos con la condición del menos 2y cuadrado. Y ahora vamos con el aspa. Vamos a multiplicar este factor por este y este otro por este. Bien, vamos a colocar ese resultado aquí al lado y veamos. 2 por 2 son 4xy. Entonces nos quedan 4xy. Luego viene menos porque tengo una x que es positiva y una y que es negativa. Entonces más por menos da menos. X por y, xy. Eso nos está dando como resultado 4xy menos xy, 3xy. Y 3xy efectivamente 3xy corresponde al segundo término. Ajá. Una vez que tenemos ya los factores verdaderos, los factores ya probados, pues, en el cual cumplimos con esta condición, ahora simplemente nos queda es escribir la factorización. Ahora veamos cómo se escribe la factorización. Escribimos p de xy va a ser igual a 2x cuadrado más 3x por y menos 2y cuadrado. Y la factorización es igual a simplemente sumar este término con este término y lo colocamos en paréntesis. 2x menos y, los paréntesis que indican que es un producto, y sumamos este término con este término. O sea, nos quedaría x más 2y. Con eso entonces tenemos esta factorización por el método de aspa simple. Ahora vamos con un segundo ejemplo. Vamos a colocar ahora el ejemplo número 2. El ejemplo número 2. Vamos a escribir ahora otro polinomio. Vamos a escribir que este polinomio vamos a llamarlo f de x. F de x. Y f de x es igual a 20 x a la 4 más 19 x al cuadrado menos 6. Lo primero que debemos de revisar es si él cumple con la condición de aspa simple. Recuerden ustedes cuál es la condición de aspa simple, ¿no? La condición de aspa simple es que debe existir una función, un u de xy, de forma que me quede ax a la 2m más b x a la m y a la n más un c de y a la 2n.
Supongamos entonces que n vale 0. N vale 0. N vale 0, entonces tenemos este caso particular. Tenemos u de xy es ax a la 2m más bx a la m más c. Y observamos si efectivamente la función f de x, el polinomio f de x, este polinomio que tenemos aquí, cumple con esta condición, o sea, las condiciones que tenemos aquí. Bueno, si la cumple, porque nosotros podemos decir que el valor de m en este caso vale 2. Decimos que m vale 2, que es el valor que aparece aquí, 2. Entonces, si tenemos aquí 2m, es el doble, ¿no?, de m. Si m vale 2, 2 por 2 son 4. Y aquí tenemos el polinomio de grado 4. Y aquí, en este caso, el valor de c es menos 6, que es el término independiente. Menos 6. O sea, que efectivamente cumple con la condición de aspa simple. Bien. Una vez que tenemos esto, ¿qué es lo que vamos a colocar ahora? Vamos a repetir el procedimiento del ejercicio anterior. Vamos a descomponer el 20 en el producto de dos factores. El 20x a la 4. Entonces tenemos en este caso 5x a la 2 y aquí escribimos 4x a la 2. De forma que x a la 2 por x a la 2 son productos de bases iguales. Dejo la misma base y se suman los exponentes. 2 más 2 son 4. 5 por 4, 20. Cumplimos que el producto de estos dos factores, me va a dar exactamente el primer término. Y ahora vamos a descomponer el menos 6 en dos factores también. Entonces se me ocurre colocar aquí un más 6 y aquí colocamos un menos 1. De forma que el producto de 6 por menos 1 efectivamente me tiene que dar el tercer término, que es menos 6. Ahora, ¿qué nos queda? Bueno, nos queda comprobar si cumple con el aspa que ese producto de las diagonales, resolver este producto de las diagonales y sumarlos, me dé el término central, que es este que está aquí, el 19x al cuadrado. Veamos entonces si ese producto efectivamente nos da ese resultado. 5x al cuadrado por menos 1, entonces tenemos menos 5x al cuadrado. Y luego tenemos 6 por 4x al cuadrado, serían 24x al cuadrado. Y efectivamente 24x al cuadrado menos 5x al cuadrado da 19x al cuadrado. Por lo tanto, ya sabemos que él cumple con la condición de aspa simple. Ya tenemos los factores con los cuales vamos a expresar a esa f de x. Entonces vamos a otra página, perdamos el hilo del ejercicio. Tenemos entonces, escribimos aquí el polinomio, nuestro p de x, nuestro f de x, que originalmente era 20x a la 4 más 19x al cuadrado menos 6, va a ser expresado ¿de qué manera? El producto de dos factores. Si nos devolvemos, tenemos que observar lo siguiente: el producto, en la suma, nosotros vamos a colocar como un primer factor a la suma que tenemos aquí de este término con este término. Recuerden ustedes que es lineal, o sea que debemos escribir 5x cuadrado más 6 en el caso del primer factor. Entonces 5x cuadrado más 6 en el caso del primer factor. Entonces escribimos 5x cuadrado más 6, y en el caso del segundo factor vamos a escribir 4x al cuadrado menos 1. Bien, ¿cómo nosotros sabemos si estos dos factores pueden seguir descomponiéndose, digamos, en factores primos? Bueno, muy fácil. En el caso del primer factor, es un factor cuadrático puro. Este factor que tenemos aquí es un factor cuadrático puro. Eso lo podemos hacer de múltiples formas. Una de ellas es aplicando la fórmula del discriminante. Vean ustedes que este es un polinomio de grado 2. Los polinomios de grado 2 tienen esta forma, ¿no? Más que un polinomio, vamos a asumir una ecuación, pero de grado 2. Vamos a escribir una ecuación de grado 2 y la fórmula del discriminante.
tienen esta forma: ax cuadrado más bx más c igual a 0. Para resolver esto, nosotros aplicamos la resolvente. La resolvente tiene esta forma: x igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4a por c entre 2 por a. Este término, esta expresión, mejor dicho, que está aquí adentro, esta expresión, recibe el nombre de discriminante, porque ella discrimina las raíces de esa función. Discriminante. Bien. El discriminante se denomina con delta, la letra griega delta, es decir, del que el discriminante es b cuadrado menos 4a por c en esta forma. Vean ustedes que a es el término que acompaña a la x al cuadrado, b el término que acompaña a la x y c es el término independiente. En nuestro caso particular, observamos que a toma el valor de 5. Bien, observen ustedes aquí que a toma el valor de 5, b vale 0 porque no tiene, b es igual a 0 porque efectivamente no tiene término x, aquí no existe término x solo, y c es igual a 6. Bien, c es igual a 6, que es el término independiente. ¿Saben aquí? Que c es igual a 6, el término independiente. Si aplicamos el discriminante, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría b cuadrado, o sea, 0 al cuadrado, menos 4a, que vale 5, por c, que vale 6. Esto nos está dando, esto vale 0, nos quedaría 4 por 5, 20 por 6, son 120, menos 120. Menos 120 es menor que 0. El discriminante siempre toma 3 valores. Si el discriminante es igual a 0, nosotros decimos que tiene raíces reales repetidas. Si el discriminante es mayor que 0, raíces reales distintas. Si el discriminante es menor que 0, entonces hablamos de raíces complejas. O sea, ya no entramos en el campo de los números reales, sino que son ahora raíces complejas. Entonces, en nuestro caso, nos da raíces complejas, porque observen que el discriminante me está dando un valor negativo, un valor menor que 0. Estoy en el caso de las raíces complejas. Si son las raíces complejas, indica que este factor que tenemos aquí no podemos descomponerlos en factores simples. O sea, queda así, queda 5x al cuadrado más 6. Ya no podemos hacer más nada. Pero ahora vamos a aplicar el discriminante en el segundo término, en 4x cuadrado menos 1. Entonces, buscamos aquí otra página para que veamos el siguiente factor. El siguiente factor nos está diciendo 4x cuadrado menos 1. Vamos a escribir entonces si a ese factor nosotros podemos descomponerlo en factores simples. Entonces, 4x cuadrado menos 1. Nosotros aplicamos el discriminante. A vale 4, B vale 0 y C vale menos 1. El discriminante es B cuadrado menos 4A por C. Es decir, que el discriminante en nuestro caso es 0 al cuadrado menos 4A, que vale 4, por C, que vale menos 1. 4 por 4, 16, por 1, 16. Positivo porque menos por menos da más. Mira, 16 es mayor que 0. Raíces reales distintas. Significa que este factor sí puede descomponerse en dos factores lineales. Ahora, ¿qué factorización tenemos presente aquí en 4x cuadrado menos 1? El caso particular de la factorización cuando el término b es igual a 0 es simplemente aplicar una diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados tiene esta característica. Dice que m cuadrado menos n cuadrado es igual a m más n por m menos n. Esta factorización entonces se denomina diferencia de cuadrados. Bien, nosotros estamos en presencia de una diferencia de cuadrados. Nosotros podemos decir que 4x al cuadrado
4x al cuadrado es lo mismo que yo escriba 2x elevado al cuadrado. Y 1 yo lo puedo expresar como 1 elevado al cuadrado. Recuerden ustedes que 1 elevado a cualquier potencia siempre es igual a 1. Entonces estamos en presencia de la forma diferencia de cuadrados. M cuadrado menos n cuadrado. Será m más n por m menos n. En este caso, bueno, podemos decir que la m que está aquí es igual a 2x. Y podemos decir que la n es igual a 1. Entonces, la expresión que vamos a colocar aquí relativa a la diferencia de cuadrados será m más n, es decir, 2x más 1, y del lado que está multiplicando al lado derecho colocamos entonces 2x menos 1. Efectivamente, esta expresión no era cuadrática pura porque podemos expresarla como dos expresiones lineales. Entonces, para concluir, nosotros podríamos decir que ese polinomio f de x, que inicialmente era 20 x a la 4 más 19 x al cuadrado menos 6, puede ser expresado ¿de qué manera? Puede ser expresado de un polinomio cuadrático puro, que era 5x al cuadrado más 6, multiplicado por dos polinomios lineales, es decir, 2x más 1 por 2x menos 1. Dos expresiones simples. Entonces, nosotros podemos decir, aquí concluimos, en el caso de este ejercicio, que este ejercicio tiene tres factores primos, que son esos tres factores que ustedes ven aquí. Aquí tenemos 1, 2, 3 factores, los tres factores primos. O sea, no podemos descomponerlo en otro factor simple, porque sabemos que el primer término, el que tenemos aquí, es un factor cuadrático puro. Vamos con otro ejemplo de este método ASPA. Vamos entonces ahora, vamos a pasar de página. Vamos a pasar de página. Hagamos otro ejemplo. El método sí es interesante, pues. El método es interesante, es muy útil y es necesario que, bueno, que lo aprendamos con la mejor de las disposiciones, que nos va a servir cada vez que tengamos que factorizar polinomios de esa forma, ¿no? Entonces tenemos un tercer ejemplo. Vamos a escribir aquí tercer ejemplo. Un polinomio en este caso de grado 3, x al cubo más 6x al cuadrado más 3x menos 10. Efectivamente, este no cumple con el método de ASPA simple, ¿no? Este polinomio no lo cumple, porque tenemos un polinomio de grado 3, grado 2, grado 1, o sea, en fin, no tiene la forma, es decir, no tiene la forma de la cual comencé al inicio del problema, que era esta, ¿no? 2x a la m más bx a la m, y a la m, más cx, no, más cy, corríjanme aquí, más cy a la 2n, más cy a la 2n. Él no cumple con esta forma, no cumple, pero sabemos que es de grado 3, es de grado impar. Esto es algo bien interesante, impar. ¿Cuántas raíces reales puede tener un polinomio de grado impar? Entonces, en este caso, es un polinomio de grado 3. Existen dos posibilidades. Una posibilidad es que tenga 3 raíces reales, porque el polinomio es de grado 3. Y la otra posibilidad, dado que las raíces complejas vienen en pares, es que tenga una raíz real y 2 raíces complejas. Esas son las únicas posibilidades que tenemos en este caso. Entonces, ya garantiza este polinomio que tiene una raíz real. Entonces vamos a aplicar el método de Ruffini, porque el polinomio es de grado 3. Entonces aplicamos el método Ruffini. ¿Qué es lo que hacemos con Ruffini? Nosotros escribimos los coeficientes que acompañan a ese polinomio. En este caso, aquí hay un coeficiente 1, coeficiente 6, coeficiente 3 y coeficiente menos 10. Esos coeficientes nosotros los escribimos uno al lado del otro. Coeficiente 1, coeficiente 6, coeficiente 3 y coeficiente menos 10. Claro, un polinomio ordenado de forma descendente, ¿no? Decreciente. Es decir, aparece
grado 3, grado 2, grado 1 y grado 0 o término independiente. Ese es el primer paso. Luego nosotros tenemos que obtener las posibles raíces, ¿no?, de este polinomio de grado 3. Eso lo vamos a estudiar con el término independiente. Este factor que está, este número que está aquí, el menos 10. Posibles raíces de menos 10. Entonces nosotros escribimos por aquí. Dentro de las posibles raíces puede ser el más o menos 1, o sea, los divisores de menos 10. Mejor dicho, los divisores de menos 10, posibles raíces del polinomio de grado 3. Más menos 1, más menos 2, más menos 5, que son divisores, más menos 10. O sea, aquí tenemos una posible raíz de ese polinomio de grado 3. Como yo me sé la respuesta, pues yo ya sé que una raíz es 1. O sea, vamos a escribir aquí 1. Escribir 1. 1 es raíz. Este 1 que nosotros tenemos aquí arriba, este 1 lo bajamos completico aquí. 1. Siempre. Ese término que aparezca aquí lo bajamos. Vamos ahora a multiplicar este 1 por 1. 1 por 1, 1 y lo colocamos de este lado. Luego vamos a sumar este término con este término. Se suman. 6 más 1, 7. Luego multiplicamos este 7 por el 1. 7 por 1, 7. Luego sumamos este 3 más 7. 3 más 7, 10. Luego multiplicamos este 10 por el 1. Da 10. Y luego, finalmente, sumamos este 10 negativo con este 10 positivo y me da 0. Si aquí les da 0, significa que efectivamente este 1 es raíz de este polinomio que tenemos aquí. Es decir, que vamos bien, vamos por buen camino. Si un número que aparezca aquí es diferente de 0, si esto que está aquí es distinto de 0, entonces eso está malo, el número que tomamos no corresponde. ¿Bien? ¿Qué nos está quedando? Yo puedo decir lo siguiente. Yo puedo decir que este polinomio de grado 3 es x al cubo más 6x al cuadrado más 3x menos 10 puede ser expresado ¿de qué manera? Como x menos el valor que yo tenga aquí, el valor de la raíz obtenida, x menos 1, y me queda ahora un polinomio de grado 2 cuyos coeficientes son estos números que están aquí, estos coeficientes. Es decir, si yo tenía un polinomio de tercer grado, que aquí me lo indica, me va a quedar ahora un polinomio resultante de grado 2. O sea, se degrada 1 porque ya obtuve una primera raíz. O sea, que me quedaría una x al cuadrado más 7x más 10. Claro, ustedes tienen que observar que este 1 es el 1 que aparece aquí, este 7 es el 7 que tenemos aquí, y este 10 es el 10 que aparece aquí. Ahora, ¿qué nos quedaría? Nos quería saber si efectivamente ese polinomio de grado 2, este polinomio que me está quedando aquí de grado 2, es un factor cuadrático puro, o si se puede descomponer en factores simples. Entonces, bueno, vamos a aplicar el método de Aspa, que es el que estamos estudiando. O sea que aquí lo hice combinado, dado que el polinomio es de grado 3. Pero el polinomio resultante me está dando de grado 2. O sea que podemos aplicar entonces ahí el método de Aspa. El polinomio resultante es este. Vamos a escribir aquí. Nos está quedando x cuadrado más 7x más 10. Aplicando el método de Aspa simple. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a descomponer la x como x y x al cuadrado. El producto de ellas dos, producto de x por x, me tiene que dar el primer término. Vamos ahora a descomponer el 10. El 10 lo podemos descomponer como un 2 y un 5. Claro, de manera que el producto de 2 por 5 me tiene que dar el 10 que aparece aquí. Y ahora vamos a verificar por último si cumple efectivamente con el método de Aspa. Es decir, que el producto de este 5 por x más el producto de este 2 por x
me da el término central. Tenemos entonces 5 por x, 5x, y más 2 por x, 2x, y efectivamente me da 7x, y 7x corresponde al término central. O sea que ya conseguimos fácilmente los factores para este polinomio de grado 2. Ahora, ¿cómo lo escribimos? ¿Cómo factorizamos? Bueno, entonces ahora ese polinomio de grado 2, x cuadrado más 7x más 10, puede ser expresado como x más 2. Acuérdense que esta se suma con esta, ¿bien? Se suman, y este también se suma con este, por el factor x más 5. Este es por el método de aspa, ¿no? Aspa simple. En conclusión, podemos concluir entonces que x al cubo más 6x al cuadrado más 3x menos 10 va a ser expresado ¿de qué manera? Va a ser expresado como x menos 1, que fue la raíz obtenida. Este es el factor de la raíz obtenida por el método de Ruffini, y el producto ahora de estas dos expresiones, que son x más 2 y x más 5. Entonces, yo creo que con esto ya concluimos este primer video del método de aspa simple, para no hacerlo más largo, que no sea más tedioso, y que, bueno, les permite a ustedes repasar en detalle todo lo estudiado. Espero que haya sido de gran ayuda. Dale like y comparte este video si te gustó, evidentemente. Compártelo entre tus compañeros de clase, entre tus amigos, y así seguimos promoviendo el canal del profe Gómez, tu profesor de matemáticas y física. Hasta luego, hasta un próximo video, y bueno, que pasen un feliz año con su familia, con sus familiares, amigos, que pórtense bien y estudien bastante, porque ya iniciamos la próxima semana en enero en clases nuevamente. Bueno, que pasen un feliz día.